Bueno, en esta clase vamos a abordar el trabajo sobre el múltiplo común menor, que es lo que tradicionalmente conocemos por sus siglas, que es el MCM. Tengan presente que antiguamente llamaban a esto el mínimo común múltiplo, que eso tiene que ver con una traducción que se hacía en los manuales de la década del 70 y del 80 de la traducción de cómo se pronunciaría, cómo se escribe en inglés. Recuerden que en inglés los adjetivos se escriben adelante. En realidad, el nombre en español que corresponde es el del múltiplo común menor. Ahora, ¿qué es el múltiplo común menor? En realidad es el menor múltiplo que yo voy a poder encontrar que tienen en común dos o más números. Recordemos que en una clase anterior estuvimos hablando del concepto de múltiplo. Y nosotros decimos que un número es múltiplo de otro si se puede escribir como una multiplicación de ese número por otro. ¿Sí? Entonces, a ver, tengo que tener en cuenta algo muy importante, que es lo que señalamos en este apartado que tenemos acá. En este apartado, fíjense que damos una característica del múltiplo común menor. El múltiplo común menor es un número que la particularidad que va a tener es que contiene a todos los números que yo voy a hacer intervenir. ¿Qué quiere decir que los contiene a todos esos números? Significa que para formar al múltiplo común menor, yo voy a usar factores. Y esos factores los voy a usar en la menor cantidad posible, de manera tal que me permitan armar todos los números simultáneamente. Acá está la clave de cómo vamos a conseguir nosotros construir el concepto de múltiplo común menor. Entonces vamos a plantear algunos ejemplos retomando cuestiones que hemos trabajado ya con la factorización. Supongamos que nosotros queremos saber qué múltiplos tienen en común el 120, ¿sí? Vamos a poner acá, supongamos, el 40 y vamos a poner el 100, qué sé yo, 180. Vamos a plantearlo así. Va. A ver, analicemos lo siguiente. Una forma de encontrarlo preliminar, pero que obviamente no es una forma matemática interesante, sino que es un procedimiento que nosotros llamamos un procedimiento por búsqueda. Sería empezar a nombrar o a enumerar uno por uno todos los múltiplos que nosotros podemos llegar a encontrar, supongamos del 120. Entonces estaría el 120, el 240, y así vamos armando, decimos el 360. Después, fíjense que lo que voy armando es siempre una lista que va de 120 en 120. Entonces el próximo sería 480, el siguiente en este caso, fíjense que resulta ser 600, 720, y así siguiendo. El próximo tendría que ser 840, y podríamos seguir más si yo voy nombrando todos los múltiplos de 120. Entonces, en el próximo caso sería 960, armen si quieren un poco más, el próximo sería 1080, ¿sí? Y esto sigue porque los múltiplos van a conformar una lista infinita. A ver, en el caso del 40 yo voy avanzando, arrancando por el 40 voy de 40 en 40, entonces tendríamos 80, 120, el próximo sería 160, 200, 240, 280, 320, 360. Seguimos, por ejemplo, acá vendría 400, 440 y así siguiendo. Para el próximo, si uno enumera uno por uno, arrancando de 180, tendríamos 180, 360. Y acá, recuerden, también, como antes fuimos dando los saltos en términos de 180, 360, en el anterior 120, 240, de 120 a 120, acá de 40 en 40, ahora tendremos que ir avanzando de 180 en 180. Entonces, fíjense que ustedes básicamente acá lo que estarían pidiendo es próximo salto, lo vamos a tener en 540,
El próximo salto lo tendríamos 180 números más adelante, es decir, en 720, ¿sí? El próximo salto que tenemos va a ser ya en 900. El próximo salto que tenemos acá va a ser en 1080, ¿sí? Y así siguiendo. Entonces, si nosotros observamos en la lista, ¿dónde está el primer número en el que las tres listas coinciden? A ver, 120, 120, pero acá no está. A ver, 240, 240, pero acá no está. 360, 360 y 360. Es el primero en el que coinciden los tres. Entonces, ese número, que es el primero en el que coinciden los tres valores que tenemos, es efectivamente el menor múltiplo que tienen en común estos tres números. Entonces, 360 lo tenemos acá, 360 lo tenemos acá y 360 lo tenemos acá. Fíjense, no hay otro múltiplo que ahora lo interesante sería que vean que una vez que encontraron la primera coincidencia, la próxima coincidencia la van a tener 360 números más adelante. 720. Acá no escribimos esta lista, pero si ustedes continúan, van a ver que acá también va a estar 720. Y acá sí lo podemos observar, ¿ven? Entonces, 360, fíjense, acá está el 1080, que serían los otros que siguen acá, es decir, 360 más adelante. Acá también va a pasar lo mismo, y fíjense que 360 más adelante vuelven a tener ahí, ¿ven? O sea, van a ir viendo que los saltos se van a ir dando de 360 en 360. Pero lo que interesa es que el primer múltiplo que tienen en qué, en común, ¿sí? Estos números que intervienen, y es el menor de esos múltiplos, el menor múltiplo que tienen en común estos números es el 360. Entonces, cuando yo tengo que escribir eso, digo que el múltiplo común menor, ¿entre quiénes? Entre 120, 40 y 180 resulta ser el número 360. Esto sería haciendo una búsqueda exhaustiva, pero vamos a ver, si yo no quisiese hacer esa búsqueda, ¿en qué cosas podríamos apoyarnos nosotros que conocemos? Y veamos esto, decimos, bueno, a ver, si yo quiero trabajar con las factorizaciones, decimos, bueno, a ver, quiero factorizar a 120. Entonces, pensamos una multiplicación que nos dé a nosotros 120, cualquier multiplicación, supongamos que decimos, bueno, 12 por 10. Seguimos descomponiendo, porque 12 se puede descomponer, por ejemplo, en una multiplicación que puede ser 4 por 3, y el 10 se puede descomponer en 2 por 5. Ahora, 4 lo podemos componer en 2 por 2, seguimos ahora por 3, por 2, por 5. Y esa sería una factorización, según lo que nosotros vimos, esa efectivamente es una factorización del número 120. Ahora, vamos a hacer una factorización del número 40. Queremos factorizar el 40, arrancamos por cualquier multiplicación que nos dé 40. Supongamos que uno dice, bueno, arranco por 8 por 5, que sé que es 40. Entonces, el 8 lo podemos escribir como 4 por 2, por el 5 que ya tenemos. Y ahora siguiendo decimos, bueno, esto es 2 por 2, ¿sí? Descomponiendo el 4, por 2 por 5 que ya teníamos. Y esa sería una descomposición en términos de factorización del 40. Y por último decimos, bueno, queremos factorizar el 180. Supongamos que digo, bueno, yo sé que 18 por 10 es 180. Ahora 18, una multiplicación que me dé 18, digo, bueno, 6 por 3. Y una multiplicación que nos da 10 es 2 por 5. Sigo porque el 6 no es primo, entonces digo, el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, después por el 3 que ya estaba, por el 2 y por el 5 que ya teníamos. Y esa sería una factorización del 180. Y acá vamos a recurrir a esto que dijimos. Dijimos que el MCM es un número que contiene a todos los números que intervienen.
y yo lo voy a formar por, o utilizando, como quieran decirlo, la menor cantidad de factores, ¿sí?, que me permitan armar a mí a todos los números simultáneamente. O sea, yo voy a tener que elegir de acá lo siguiente. Vamos a pensar. O sea, pensemos en los números como si fuesen de algún modo para hacernos una representación como los ingredientes de la cosa, es decir, qué ingredientes necesitaríamos tener para poder armar el 120, el 40 y el 180 al mismo tiempo. Veamos, acá si ustedes se fijan, para armar el 120 necesitan disponer de números 2, de números 3 y de números 5. Para armar el 40 necesitan disponer de números 2 y de números 5. Y para armar el 180 necesitan disponer de números 2, de números 3 y de números 5. Entonces, el MCM va a tener que tener en cuenta, y fíjense, ustedes, por ejemplo, para poder armar al 120 utilizan 1, 2, 3 números 2. Para armar al 40 utilizan 1, 2, 3 números 2 y para armar al 180 utilizan 1 y 2 números 2. Es decir que si yo pusiese en el número que quiero armar 3 números 2, 3 números 2, este en principio ya lo voy a poder armar. A este también, y a este también lo puedo armar, no importa que me sobre un 2. Ya este necesita al menos 2. Al menos 2 tiene. O sea que ya está. Vamos a ver, de los números 3, este utiliza un número 3, este no utiliza ninguno y este utiliza dos números 3. Si el número que estoy buscando tiene que armarse simultáneamente, o sea, tiene que contener al 120, al 40 y al 180, tendríamos que armarlo con la mayor cantidad de números 3 posibles. Entonces, si yo pongo acá para armar dos números 3, este número se va a poder armar. Este también se puede armar porque como precisa uno solo, no importa que quede el otro. ¿Está? Y ahora, números 5. Este utiliza un número 5, este utiliza un solo número 5 y este utiliza un solo número 5. O sea, con que yo coloque acá un solo número 5 alcanza. Fíjense, si lo que plantearon está bien, ustedes tendrían que poder armar con estos números, armando, juntando, seleccionando el 120. Para el 120 necesitan tres números 2, un 3 y un 5. Tres números 2, un 3 y un 5. Listo. O sea que este se puede armar usando estos números, no importa que me sobren. Acá, el 40 para armar se necesita tres números 2 y un 5. Hay tres números 2 y un 5. Se puede armar. Para el 180 necesito tener dos números 2, dos números 3 y un 5. Dos números 2, dos números 3 y un 5. O sea que también se puede armar. Quiere decir que si yo resuelvo esta cuenta es ni más ni menos que el MCM. Y si ustedes hacen esa cuenta, pueden aprovechar la calculadora, lo que tengan a mano, y van a encontrarse que efectivamente el resultado de esta multiplicación es 360. Y entonces ese es el valor del MCM, o sea, el múltiplo común menor entre 120, 40 y 180 es 360. Y fíjense que coincide con lo que habíamos encontrado acá. Entonces, esta es una forma, digamos, como procedimiento matemático, no un procedimiento de listar y de buscar, sino es un procedimiento matemático que me permite encontrar, armar, ¿sí?, construir al MCM, razonando sobre esta cuestión, que el múltiplo común menor siempre va a ser un número que contiene a todos los números que intervienen y está formado por la menor cantidad de factores que me permitan armar a todos los números simultáneamente. La menor cantidad de factores que me permitan armar simultáneamente. Por eso, la menor cantidad de números 2 que necesito son 3. ¿Está? Uno dice, si yo hubiera puesto 5 números 2, bueno,
ya no estaríamos armando ¿a quién? Al múltiplo común menor. Estaríamos armando, sí, otros múltiplos, pero no estoy armando el múltiplo común menor. Entonces, para armar el menor múltiplo que tienen en común, utilizo la menor cantidad de factores que a mí me permitan armar todos los números simultáneamente. Por eso acá utilizamos tres números 2, dos números 3 y un número 5, que probamos que nos permite armar a estos tres números simultáneamente, o lo que es lo mismo, que los tres números simultáneamente están contenidos acá adentro. Y eso sería lo que nosotros consideramos como el múltiplo común menor. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, una de las aplicaciones de el múltiplo común menor en la resolución de diversos problemas. Nosotros lo que decimos es que el MCM interviene siempre cuando necesitamos resolver de algún modo problemas donde buscamos encontrar simultaneidades, o sea, cuestiones que ocurren simultáneamente. Por ejemplo, en el enunciado de este problema aparece la siguiente idea. Dice que en una empresa se realiza el conteo de la mercadería cada 60 días, el conteo de los pedidos que hay que hacer cada 45 días y un conteo de las ventas cada 3 meses. Dice, ¿cada cuánto se realizan estas tres tareas de forma simultánea? Entonces, lo que nosotros podemos pensar como hace referencia a una idea de simultaneidad, lo que podríamos considerar acá es, bueno, si lográsemos encontrar el múltiplo que tienen en términos de días, ¿no? Vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, tenemos que primeramente pensar en la factorización de 60. Podríamos pensar que 60 es 6 por 10, o lo que es lo mismo, que tendríamos 2 por 3 por 2 por 5, y ahí tendríamos factorizado al 60. Hagamos lo mismo ahora con 45. Una multiplicación que nos dé 45. Vamos a suponer que decimos, bueno, se me ocurre 9 por 5. Entonces, 9 lo podemos escribir como 3 por 3 y después multiplicamos por el 5 que nos queda. Y cuando pensamos en 3 meses, la idea sería llevar eso a días, porque no puedo pensar en meses y los otros están en días, tienen que estar todos expresados en la misma magnitud. Entonces decimos 3 meses equivaldrían, siempre en matemática los meses se consideran de 30 días y los años de 360 días. Cualquier problema matemático que resolvamos, siempre se consideran que los meses son de 30 días y los años son de 360 días. Entonces, acá 3 meses nosotros podíamos transformarlo en 90 días. Una multiplicación que nos dé 90 podría llegar a ser 9 por 10, de modo tal que tendríamos 3 por 3 por 2 por 5. Ahora, fíjense, según lo que nosotros vimos del MCM, tendríamos que poder armar el MCM entre 60, 45 y 90 e indicar a cuánto corresponde ese MCM. Y para armarlo, recordemos que necesitamos juntar de los factores, la menor cantidad de factores que nos permitan hacer que en el MCM ese número esté contenido, o sea, que contenga al 60, al 45 y al 90. Por ejemplo, si miramos los números 2, para armar el 60 necesitamos dos números 2. Acá no necesitamos números 2 y acá necesitamos uno. Es decir, que con que yo escriba acá dos números 2, ya me garantizo que voy a poder armar el 60. Bien, números 3, este utiliza 1, este utiliza 2 y este utiliza 2. Quiere decir que con que pongamos acá dos veces el número 3 como factor, vamos a poder armarlos a todos. Número 5, este utiliza 1, este utiliza 1 y este utiliza 1. Es decir, que bastará con que nosotros coloquemos acá un solo número 5. De modo tal que el MCM entre 60, 45 y 90, si hacemos esta cuenta que tenemos acá, que nos quedaría, fíjense, 2 por 2 por 3 por 3 por 5, es decir, vamos a conseguir que el múltiplo común menor entre estos tres números es 180. 180 en el contexto del problema resultarán ser 180 días.
Entonces, si tuviéramos que dar una respuesta al problema, tendríamos que decir lo siguiente. Miremos siempre la pregunta, ¿cada cuánto se realizan esas tres tareas de forma simultánea? Entonces decimos, se realizan simultáneamente cada 180 días. ¿Mm? Vamos a suponer que nos hubiesen dicho, bueno, pensemos, si la última vez se hizo el 20 de agosto, nos preguntan acá cuándo volverá a darse esto. Entonces, si estamos en agosto y son 180 días, uno puede decir 180 días son, lo podemos traducir en términos de meses, decimos son 6 meses. Entonces, si esto ocurrió en agosto, decimos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, volverá a hacerse el 20 de febrero. ¿Sí? Bien, esta sería una aplicación del trabajo y de cómo nosotros podemos utilizar el MCM en la resolución de problemas que estén involucrando simultaneidades.